Ok, bueno, pues estamos llevando este curso que se llama Cómo estudiar la Biblia. Dice que es un método de estudio personal. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, bueno. Entonces voy a pedirle a la hermana Esmeralda pues que nos dirija en la oración, ya que está aquí. Ok, vamos a orar, vamos a pedir la presencia de Dios en nuestros hogares y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en entender su palabra. Amado Dios, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar delante de tu presencia, Señor Jesús. Primeramente reconociendo que somos nosotros los que tenemos la necesidad de ti, Señor, de que nos hables, de que nos ministres, Señor Jesús. Hoy ponemos nuestro corazón delante de ti, Señor, para que tu Espíritu Santo venga, Señor, a través de tu palabra a redarguir, Señor, aquellas áreas en nuestra vida que necesitan ser redarguidas, Señor. Danos el deseo, el anhelo de Señor de querer saber y conocer más de ti, Señor. Sabemos, Señor, que estas son las bases que necesitamos, Señor, para introducirnos, Señor, y obtener el conocimiento que viene de ti, Señor. Te pido, Señor amado, que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir de ti, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor, en este día. Bendice, Señor, la vida del hermano Antonio, Señor Dios. Te pido, Señor, que tú lo uses como instrumento, Señor, para alimentar, Señor, nuestra alma, Señor, para enseñarnos, Señor, cómo debemos, Señor, aprender de ti, Señor Jesús. Y pone en nosotros, Señor, un corazón dispuesto, sencillo, Señor, y agradecido, Señor, con tu palabra, Señor Dios. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, descienda en cada hogar, Señor, y en cada familia, Señor Jesús. Que no sea solamente, Señor, un estudio más, Señor, sino que nos lleve, Señor, y produzca en nosotros un crecimiento espiritual, porque eso es lo que tú anhelas, Señor, y deseas de cada uno de nosotros. Bendícenos en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido y te lo ruego. Amén. Muy bien, pues como estamos viendo, pues esto se trata de cómo aprender a estudiar la palabra de Dios, cómo aprender a estudiar la Biblia, ¿no? Entonces tenemos un método de estudio personal y vamos a retomar donde nos quedamos. Entonces, nos quedamos aquí. Estudiar la Biblia a nivel personal. Ya habíamos visto, bueno, vimos unos antecedentes históricos de, de cómo estudiar la Biblia, bueno, de dónde inició esta onda del estudio de la palabra de Dios, ¿no? Pero vamos a empezar a ver lo que es nuestro método de estudio personal y cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Entonces, empezamos con estudiar la Biblia a nivel personal. Sí, entonces, el estudio personal. ¿De qué se trata el estudio personal? Y hablando no solamente en el ámbito bíblico, sino en el ámbito general, ¿sí? Dice que no solo se trata de sacar mejores notas, sino de aprender a estudiar y conseguir hábitos de trabajo para el futuro. De eso se trata el estudio personal. Cada uno de nosotros decide cómo estudiar. Cada uno de nosotros decide cómo aprender en la escuela, cómo aprender en la vida cotidiana. Y es a través del estudio cómo se estimulan y desarrollan las diferentes competencias. Podemos tener dos personas que estudian en el mismo lugar, pero ¿por qué uno es bueno y por qué otro no es tan bueno? Sí, porque uno puede resolver ciertas cosas y a otros se le dificultan. Si se supone que, por ejemplo, si estás estudiando en la misma universidad que todos o en la misma escuela que todos, pues deberías de tener el mismo aprendizaje. Pero esto no depende de la escuela, no depende del maestro, sino depende de cada uno. Y esto es el estudio personal. Dice, no solo se trata de sacar mejores notas, sino de tener hábitos de trabajo para el futuro. Dice, y es a través del estudio como se estimulan y desarrollan las diferentes competencias. Cada uno de nosotros tiene competencias distintas, ¿sí? Yo puedo ser, por ejemplo, un albañil, ¿sí?
pero no todos los albañiles desarrollan igual, porque unos se meten más a aprender que otros, ¿sí? Y esa es la diferencia también entre los cristianos. ¿Por qué cristianos que llevan tanto tiempo en el Evangelio no pueden alcanzar lo que gente que lleva menos tiempo ha alcanzado? Entonces el estudio personal es el que para nosotros, a nosotros nos da el desarrollo espiritual que nosotros necesitamos, o bien el desarrollo moral de lo que hablábamos la lección pasada, ¿no? Entonces, ay, perdón, se fue. Ahí. Dice, el estudio personal, dice, nos prepara para ser maestros. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado ese dicho que dice, la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, precisamente eso se debe al estudio personal. Si un músico, por ejemplo, tiene la habilidad, ¿por qué? Por el tiempo que pasa practicando, por el tiempo que pasa estudiando, por el tiempo que pasa desarrollando y superando las dificultades que se le vienen a la hora de estar practicando, ¿no? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:15 y 16, dice, medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te vienen. Hablando de una manera espiritual, Pablo le dice a Timoteo, dice, medita en estas cosas. Está hablando de la meditación en todo lo que le viene escribiendo en esa carta en 1 Timoteo 4, dice, y ocúpate en ellas. Dice, para que tu aprovechamiento, y cuando hablamos, el aprovechamiento es el resultado de lo que Pablo le había enseñado y de lo que él tenía que haber aprendido. Es el aprovechamiento. Dice, sean manifiestos a todos. Cuando uno tiene un estudio personal, ese aprovechamiento del estudio personal, entonces hace que sean manifiestos a todos, ¿sí? Si yo le preguntara a alguien, ¿sabes barrer? Pues algunos dirían, sí, sí sé barrer. Pero hay gente que toma la escoba y dice que está barriendo y no barre bien. Es como dicen, barre donde ve su suegra, ¿no? Entonces, el aprovechamiento precisamente tiene que ver con el estudio personal. Y Timoteo logró esto, ¿sí? Logró aprovechar los recursos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para poder enseñar a la iglesia. Y dice que Pablo le decía, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y luego le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿sí? Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que se vienen. El beneficio del estudio personal no es para otro. El estudio personal me beneficia a mí primeramente, y cuando yo lo alcanzo a comprender, cuando yo lo alcanzo a asimilar, entonces es ahí donde yo puedo ayudar a otro. Dice, tú mismo te salvarás. Aprendiendo de la palabra de Dios, nosotros alcanzamos salvación, pero también podemos hacer que otro alcance salvación. ¿Sí? Por eso es que el estudio personal nos prepara para maestro. Toño, Dime. sí, entonces se puede decir que el éxito de un buen maestro se encuentra en el estudio personal, pero el éxito es lo que otros aprovecharon. O sea, cuando tú ves que otros aprendieron de lo que tú estudiaste en tu estudio personal, puedes decir que tuviste éxito en tu estudio. Así es. Sí, yo por ejemplo, yo que soy músico, ¿no? Yo estudio y de repente alguien viene y me dice, enséñame a tocar, y yo lo veo que desarrolla lo que yo aprendí en algún momento, pues yo digo, qué padre que ya. Algunos maestros pues dicen, no, qué mal que ya me está pasando, ¿no? Pero sería Sí. algo estimulante para mí decir, qué bueno que aprendió esta persona, ¿no? Entonces tenemos ahí el estudio personal como un aliciente para poder seguir estudiando más. Sí. ¿Qué es lo que un pastor, por ejemplo, cómo se siente? Se siente bien cuando la gente recibe la palabra, ¿no?
Y cuando los ves que están cambiando con la palabra que estás predicando, cuando los ves que están cambiando con las experiencias que tú has tenido que pasar en algún tiempo, y ves que la gente también supera los obstáculos espirituales, entonces tú dices, pues qué bien, la palabra de Dios está siendo efectiva, ¿no? La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, ¿sí? Y es penetrante. Entonces la palabra de Dios sí nos lleva a tener un estímulo espiritual y un estímulo en la vida diaria. Yo me siento bien cuando sé que he vencido pecados, que he vencido cosas que se me dificulta cambiar de mi naturaleza, ¿no? Entonces, esto es gracias al estudio o al interés que yo tengo en la palabra de Dios. Bueno, voy a cambiar de diapositiva. Muy bien, gloria a Dios. Ahora, el estudio personal. Dice, ¿qué puede encontrar usted en la Biblia? Y aquí es algo bien interesante porque podemos ver qué podemos encontrar nosotros en la palabra de Dios, hablando de la Biblia. Lo primero que yo puedo encontrar en la Biblia es salvación, ¿sí? Al estudiar la Biblia, yo puedo encontrar salvación, ¿sí? ¿Qué es la salvación? Pues es realmente lo primero que uno debería de aprender en la palabra de Dios, porque si tú lees la Biblia y no eres salvo, pues en nada te beneficia, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo debo encontrar en la palabra de Dios es salvación. La segunda es dirección en mis caminos. ¿Qué es esto? Que la palabra de Dios me va a mostrar a mí como persona, ¿sí? Cómo puedo dirigirme en la vida. Puedo encontrar también la fe, puedo encontrar la esperanza, puedo encontrar alegría, paz, sustento, puedo encontrar crecimiento, puedo encontrar pureza, puedo encontrar santidad, madurez, sabiduría, defensas espirituales, eficacia espiritual, puedo encontrar la visión del mundo, la dicha y muchas cosas más. Si alguien quisiera ayudarme a leer Jeremías 33:3, a ver que lo busque rápido, ahí, de los que están ahí, Jeremías 33:3. Y vean qué interesante es lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. ¿Quién? Para abrirle. Ok, te abro el micrófono. Viene. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjense bien cómo la palabra de Dios dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Pero a lo que vamos en este versículo dice, y te enseñaré, ¿qué? Cosas grandes y ¿qué? Y dificultosas, dice, que tú no conoces. ¿Sí? Entonces, el estudio de la palabra de Dios no solamente me enseña a conocer de Cristo, sino me dice que me enseña cosas grandes, cosas difíciles. Ponerme a estudiar, entonces la palabra de Dios no solamente me ayuda en ese ámbito natural, sino me ayuda a aprender cosas complicadas. Yo tengo una frase personal que digo que cuando yo conocí al Señor Jesús se me quitó lo burro, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña a través de su palabra muchas cosas. El Señor nos enseña a través de su palabra cosas grandes, cosas difíciles. ¿Sí? Nos abre el entendimiento no solamente en el mundo espiritual, no solamente para las cosas de Dios, sino nos abre el entendimiento para cosas difíciles, complicadas, espirituales y naturales. ¿Sí? El salmista decía, porque yo era una bestia y no entendía, dice, acerca de ti. Quiere decir que cuando conoció al Señor, pues se le quitó lo bestia, ¿no? Porque esa era la expresión que él tenía de sí mismo. Dice, yo era una bestia y no entendía. Entonces el estudio personal nos lleva a comprender de parte de Dios, de toda esta lista que nosotros tenemos aquí, más esas cosas grandes y difíciles que hay en Dios y que hay en el mundo. ¿Sí?
Hay un razonamiento carnal que tiene la gente que no conoce a Dios, que de veras uno se asombra de cómo es la resolución de sus problemas, cómo es la resolución de sus dificultades. Pero aquel que tiene el conocimiento de Dios, aquel que tiene la palabra de Dios, resuelve de una manera distinta su vida. Resuelve de una manera distinta los conflictos emocionales y espirituales que tiene. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir viendo. Estamos hablando de que esto es lo que yo puedo encontrar como estudiante de la palabra de Dios. Puedo encontrar salvación, dirección en mis caminos, puedo encontrar fe, esperanza, alegría, paz, sustento, crecimiento. Puedo encontrar la pureza de Dios, la santidad de Dios, la madurez, sabiduría, defensas espirituales, eficacia espiritual. Podría darles algunas citas acerca de esto. Sí, por ejemplo, la salvación, nosotros podemos encontrarla, si quieren anotar, en San Juan 5:24, 39, 6, 6:61. Podemos leer algunas citas. Son muchas citas. Si quieren, al final les comparto estas hojas que tengo aquí, ¿no? Entonces, se los podré compartir como para que ustedes las puedan leer, ¿no? Entonces, para darles todas las citas, pero son una gran cantidad de citas. Entonces encontramos esperanza, por ejemplo, dirección en los caminos, ¿no? Salmo 119, 105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Entonces la palabra de Dios nos va a llevar por este camino y nos va a alumbrar, nos va a dar luz, ¿sí? Entonces la fe, nosotros encontramos en el libro de Hebreos la fe, ¿no? Dice que es la sustancia de las cosas que se esperan, lo que yo espero de parte de Dios. ¿Qué espero encontrar al estudiar la palabra de Dios? Pues cuando yo me acerco a estudiar la palabra de Dios, pues tengo que llevar fe. Pero bueno, puedo compartirles esto, ¿no? Al final. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, no los veo a todos, pero pueden mandar un mensaje ahí en el chat o abran su micrófono. Me pueden interrumpir. ¿Sí? Entonces, Toño, hay una cita, ahorita no recuerdo exactamente dónde está, pero dice, acordaos de vuestros pastores, según cuál haya sido el éxito de su conducta. Vendría siendo este éxito del que hablábamos, o habla de otro sí, de tipo de hecho, si éxito. me regreso a la diapositiva, perdón, a la diapositiva anterior, fíjate bien lo que le dice Pablo. Dice, medita en estas cosas, ocúpate de ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y cuando le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le está diciendo, ten cuidado de tu testimonio. Sí. De cómo eres ante las personas. Si nosotros leemos otras versiones de la palabra de Dios, le dice, ten cuidado cómo te comportas. Si en la traducción viviente le dice, ten cuidado cómo te comportas, cómo procedes en tu vida y cómo estudias la palabra de Dios y cómo la enseñas. Entonces, el éxito realmente viene del aprovechamiento que yo tengo de la palabra de Dios y junto con eso, del testimonio que yo tengo como persona. Del testimonio y de cómo predico la palabra de Dios. Porque a veces hay gente que predica la palabra de Dios o aprende la palabra de Dios de una manera, yo siempre digo, rara, de una manera extraña. Y entonces cuando tú oyes, dices, ay, como que eso está raro, ¿sí? Como que eso no va por ahí. Entonces, en este método de estudio personal, nosotros vamos a aprender a cómo hacer una interpretación buena y certera de la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ir, ahorita más adelante vamos a estar viendo esto, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Estamos en esta. Y dice, resultados del estudio personal de la Biblia. Este es el resultado que nosotros vamos a obtener al estudiar la Biblia. Uno de los primeros resultados es que hace que el alma pueda pensar por sí misma acerca de su fe. Si cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nuestra alma, ¿qué es el alma? Antes de hablar esto, el alma tiene que ver con nuestro ser, lo que somos internamente, ¿sí? Y
hemos aprendido que el alma es nuestra parte interna, sí. Como personas, el espíritu es aquello que tiene contacto con el mundo espiritual, pero el alma básicamente es nuestra esencia. Y dice que hace que el alma, el estudio hace que el alma pueda pensar por sí misma acerca de su fe. Y aquí podríamos decir, ¿quién soy? Sí, pues sí, eso hace que el alma se interese por lo que yo soy como persona, por lo que yo soy como hijo de Dios. Entonces me voy a interesar, ¿sí?, acerca de quién soy yo delante de Dios, quién soy yo como hijo de Dios y quién soy yo en este mundo espiritual. Mi alma, dice, pueda pensar acerca de qué beneficios tengo al estudiar la palabra de Dios. Quiere decir que voy a tener una relación completa con Dios. O sea, esta parte sentimental, esta parte anímica de mí va a tener un encuentro consigo misma, ¿sí? Cuando yo estudie la palabra de Dios. Ahora, una de las cosas que Dios quiere salvar del hombre, ¿sí?, es el alma. El alma es la que Dios quiere rescatar del infierno, porque el cuerpo como quiera va a la tierra, dice, se los comen los gusanos, pero lo que queda de nosotros es esta esencia, es el alma. Eso es lo que yo soy como persona, ¿sí?, el alma, y eso es lo que Dios quiere rescatar del infierno. Si el Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores, pero básicamente lo que va a salvar o va a rescatar del hombre es el alma, ¿sí?, que es la esencia de uno mismo, ¿sí? Y entonces el estudio personal de la Biblia hace que el alma pueda pensar por sí misma acerca de su relación con Dios, acerca de su relación con Cristo, acerca de su relación con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces cuando la palabra de Dios empiece a hacer un trabajo dentro de mí, mi alma es la que va a responder a eso. Mi alma es la que va a tener el beneficio de haber estudiado, ¿sí? Por lo tanto, va a llevar a mi cuerpo a acciones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿O sí? Muy bien. Otro resultado del estudio personal de la Biblia es que hace que se fundamente la doctrina bíblica en el corazón, ¿sí? Ahora, ¿esto qué traducido qué es? Que mi forma de pensar se ajuste a la forma de pensar de Dios. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de métodos de enseñanza y de principios básicos acerca de la palabra de Dios. Hablamos de doctrina básica en la palabra de Dios y hablamos de todos esos principios como la salvación, el bautismo, todo aquello que completa al hombre en un ambiente con Dios, en un encuentro con Dios, ¿sí? La salvación, el bautismo, ¿sí?, el perdón de los pecados. Todo eso es doctrina, ¿sí? A veces hablamos de doctrina, de predicaciones, ¿no? Pero dentro de la predicación tiene que haber doctrina o adoctrinamiento. Y Pablo hace mención a la sana doctrina. Hace mención a esos principios que no están contaminados. Entonces, cuando yo estudio la palabra de Dios a nivel personal, me puedo dar cuenta cuando la predicación que yo recibí no estaba ajustada a la palabra de Dios o a la doctrina de Jesucristo, ¿sí? Uno de los puntos doctrinales de Jesucristo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos damos cuenta que este principio dice que el límite de amor que yo debo de tener hacia otra persona, el límite mínimo que yo debo de tener es amarlo como yo me amo. Entonces yo no puedo amar más a una persona de lo que yo me amo, ¿sí? Ese sería el límite. A menos que yo creciera en amor hacia mí. Entonces podría amar a las personas
Por eso debemos amarnos, ¿sí? El Señor Jesús hace mención, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí lo pone en comparativo. Así como yo me amo, así tengo que amar al prójimo. Quiere decir que la gente que no ama, entonces, pues es porque no tiene amor para sí mismo, ¿no? Pero bueno, no vamos a ese principio, sino hace que el corazón se fundamente en la doctrina bíblica, ¿sí? No, solamente iba a comentarte que entonces el parámetro de amor, el mínimo es amar como a mí mismo y lo máximo sería entregar mi vida por mi amigo. Sí, lo que hizo el Señor Jesús, ¿no? Ujú. Dice que no hay mejor amigo que aquel que da su vida por sus Ajá. amigos. Sí, entonces ahí No, pues el entonces máximo nos pues, es falta, la muerte. Pero el mínimo entonces nos que yo debo, falta todavía. sí, el mínimo que yo debo tener pues, es amarlos como yo me amo, ¿no? Entonces, si tú a tus amigos los tratas con la punta del pie, es que así te tratas a ti mismo, Ujú. ¿sí? Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios, pero bueno, ese no es el tema del. Estamos hablando de los resultados. Otro de los resultados es que el estudio personal hace que se experimente alegría al descubrirse como persona, ¿sí? Y es cuando tú dices, yo no sabía que tenía esto, pero ahora puedo decir que Dios me ha cambiado, puedo decir que Dios me ha transformado, que Dios ha hecho un cambio dentro de mí. Y empiezas a encontrar en las letras de la palabra de Dios, en los principios de la palabra de Dios, reflejada tu vida. Sí. Ahí encuentras en la palabra de Dios quién eres. Y el estudio personal dice, ay, es que yo no sabía que puedo hacer esto en Dios. No sabía que puedo llegar a tanto, ¿no? Como dice la palabra de Dios, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que lleguemos a ser un varón perfecto. Y dice, yo puedo lograrlo, ¿no? Puedo lograrlo gracias a que el Señor me lo ha revelado, ¿no? Y en Efesios. Bueno, otro de los resultados es que nos permite evaluarnos o le permite al estudiante evaluar charlas, conferencias y estudiar los materiales críticos, no solo bíblicos. Entonces, el estudio de la palabra de Dios en un ámbito general es estudio. ¿Sí? Es como si estudiaras en una escuela secular. Pero el hecho de que la palabra de Dios es inspirada divinamente nos da una ventaja y nos permite evaluar, ¿sí? Nos permite hacer una evaluación entre lo bueno y lo malo, ¿no? Eso es realmente a lo que nos lleva la palabra de Dios, a que nosotros podamos evaluar entre lo que yo soy y lo que puedo llegar a ser en Dios, ¿sí? Evaluar conferencias, decir, es que esto no estaba dentro del principio de Dios, o simplemente todas las, hablábamos de corrientes de pensamiento, ¿no? La semana pasada, esas corrientes de pensamientos que decía el hermano David la semana pasada. Sí, evaluar, como decía Pablo, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces el estudio de la palabra de Dios me va a hacer tomar una elección entre lo que yo soy, entre lo que yo tengo y entre lo que yo puedo llegar a ser. ¿Sí? Entonces, también el estudio de la palabra de Dios le da la capacidad de ayudar a otros en la comprensión y la aplicación de la palabra de Dios. Entonces el estudio también me va a ayudar a que otros puedan entender. ¿Sí? Me va a enseñar, veíamos hace rato que el estudio de la palabra, el estudio personal de la palabra de Dios nos hace maestros. ¿Sí? Y luego ya ahí andamos de sabelotodos. Aprendemos también la palabra de Dios, que tenemos una necesidad de enseñarla. Tenemos una necesidad de compartir. Uno de los resultados de la salvación y de conocer a Cristo es que van a hacer en nosotros la necesidad de compartir. Es lo que pasó con la samaritana, ¿no? Cuando el Señor Jesús llegó al pozo ahí donde estaba la samaritana, ¿sí? Dice que la samaritana salió corriendo y fue y les dijo, vengan a ver. Dice, este hombre me dijo todo lo que yo soy.
Bueno, yo no sé si el Señor Jesús siguió platicando, pero en lo que yo puedo leer en la palabra de Dios, solo le dijo, dame de beber. Y empezaron a platicar de quién era el pozo. ¿Sí? Pero ella salió corriendo y va a decir, vengan a ver al hombre que me dijo lo que soy. Solo porque le había dicho que había tenido ahí varios maridos, ¿no? Entonces, ese es el asunto, que el estudio de la palabra de Dios me lleva ¿a qué? A una comprensión y aplicación de la palabra de Dios, no solamente en mi vida, sino para llevarla con otros y compartirla. Muy bien. Otro de los resultados de la palabra de Dios es que lleva devocionalmente a los cristianos a comprender y desarrollar una relación más estrecha con Dios. Esto es el crecimiento espiritual. Nos lleva a comprender y desarrollar cuál es mi relación respecto a Dios o con Dios, cuál es mi relación en la vida cristiana y cuál es mi relación como hijo de Dios. Ahora, a esto se le llama crecimiento espiritual, ¿sí? Comprender y desarrollar. Yo entiendo la palabra de Dios y la desarrollo, la llevo. Tengo educación espiritual, que era lo que veíamos la vez anterior, y de ahí nace ¿qué? El desarrollo moral, ¿sí? El desarrollo moral no es otra cosa que crecimiento espiritual. El desarrollo moral es eso que se va produciendo en mi vida, ¿sí? Cuando yo la pongo por obra, la palabra. Entonces el estudio personal me lleva a comprender y desarrollar. Comprendo la palabra de Dios, la entiendo, la asimilo y luego la pongo en práctica. ¿Sí? Uno no puede estudiar la palabra de Dios sin tener un resultado, sin tener cambio. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que decía Pablo, dice yo sembré, Apolos regó. ¿Sí? Tú siembras, otro viene y riega, y como resultado natural es crecimiento. Entonces yo estudio la palabra de Dios, la asimilo y como resultado tengo que crecer. ¿Sí? El hecho de que yo tome la decisión de estudiar la palabra de Dios es un avance muy grande que nosotros como cristianos tenemos. Porque todo el cambio espiritual empieza por un cambio en la voluntad. ¿Sí? El hecho de que yo me decida a estudiar la palabra de Dios, entonces llevo de gane ¿qué? Esa intención de cambiar. Ahí yo ya llevo mucha ganancia. Tomar el tiempo. Miren, veíamos la semana pasada acerca de Daniel. Sí, Daniel tomó el tiempo para estudiar las escrituras, aprender del profeta Jeremías, la palabra de Dios. Y entonces el resultado, ¿qué fue? Profecía. Sí, un libro completo de Daniel. Sí, profecía para el pueblo. Y no solamente para el pueblo, profecía para nosotros en este tiempo. ¿Sí? Esas palabras que fueron selladas en el libro de Daniel, hasta este tiempo van a tener un cumplimiento. Es nada más por ponerse a estudiar. Ahora, otro resultado del estudio personal de la palabra de Dios. ¿Se cortó la conexión? Creo que algunos se salieron. No sé si se cortó la conexión. Pero bueno. No, está bien, Toño. No. Okay. Ok. Dice, bueno, resultados de estudio personal de la Biblia. Además del estudio personal, prepara a los estudiantes a usar bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:15? Déjenme leérselos aquí, déjenme abrir. 2 Timoteo 2:15 dice, a usar bien la palabra de Dios. Voy a ir a la palabra de Dios, a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que
que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice que un obrero que usa bien la palabra de verdad. Quiere decir que la palabra de Dios tiene un uso. Sí. La palabra de Dios se utiliza para algo. Sí. Pero esa palabra de Dios hay que saberla usar. Es como cuando usted tiene una sierra ahí para cortar. Si no la sabe usar, pues se va a llevar 2, 3 dedos, ¿no? O se puede llevar un pedazo de pierna o algo. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Aquel cristiano que no sabe usar la palabra de Dios tiene un crecimiento deforme. ¿Sí? Por eso es que vemos cristianos que saben mucho aquí en la cabeza, pero nada de vivencia. Y Pablo le dice a Timoteo, dice que no tengas de qué avergonzarte, que seas procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Sí, fíjense bien cómo hace mención a una calificación. O sea, yo tengo un método de estudio personal, me voy a poner a estudiar la palabra de Dios, pero alguien me va a tener que calificar. Ese estudio va a llevar una calificación. Y aquí Timoteo no estaba estudiando, no estaba estudiando en una escuela, pero te tenía que presentar aprobado. Se tenía que presentar con una calificación. Y el resultado de esa calificación era que él era un obrero aprobado que no tenía de qué avergonzarse porque usaba bien la palabra de verdad. O sea, aquí hay algo bien interesante, porque la palabra de verdad se tiene que saber usar. ¿Sí? Nos tiene que suceder eso que sucedió con el Señor Jesús cuando estuvo en el desierto, ¿no? Que vino el diablo y lo tentó de 3 maneras diferentes. ¿Y qué le dijo? Contestó con la palabra en el lugar acertado. ¿Sí? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Sí? Y luego, ¿qué dijo? No tentarás al Señor tu Dios. Fíjense bien cómo el Señor Jesús sabía utilizar la palabra en el momento adecuado. Y ese es uno de los beneficios que nosotros vamos a tener al tener un método de estudio personal. Saber utilizar la palabra de Dios. No andar aventando Jesuses por todos lados. ¡Ay, Jesús Santísimo! ¿Sí? Y luego confundes al Jesús Santísimo con Virgen Santísima, ¿no? Entonces, saber utilizar la palabra, de verdad. Timoteo fue aprobado y tenía una experiencia en el uso adecuado de la palabra de Dios en el tiempo adecuado. En el libro de Efesios dice la palabra de Dios, dice, estáis firmes, ¿sí? Y empieza a hablar de la armadura de Dios, dice, para que podáis resistir en el día malo. Hay un día en el que nosotros vamos a tener que saber usar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios vemos que se muestra en la Biblia como una espada, como una herramienta, como un arma que se utiliza, ¿no? Dice que la palabra de Dios es cual martillo, dice que parte la roca en 2, pero también es una espada, dice, penetrante, que corta el alma. ¿Sí? Entonces es una palabra que se tiene que saber usar. La tengo que saber usar como herramienta y la tengo que saber usar como espada. También la palabra de Dios se muestra en la Biblia como alimento, ¿sí? Pero bueno, es para otro tema. ¿Sí? Los usos de la palabra de Dios. Y aquí Pablo le dice a Timoteo que sabe usar bien la palabra de Dios. ¿Sí? Y luego le dice que le ayuda a evitar errores. ¿Sí? ¿Nos ayuda a qué? A evitar errores. Errores en el contexto y la aplicación de los textos bíblicos. Segunda de Pedro 1:20. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Sí? Dice que la palabra de Dios no es privada. Que el Señor dice en su palabra, y esto es solo para ti, hermano. No, la palabra de Dios no es de interpretación privada. La palabra de Dios, en el 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Que el Señor me dijo en su palabra que este texto es solo para ti. Eso está mal. La palabra de Dios nunca es de interpretación privada. La palabra de Dios es para todos. ¿Sí? Y el mismo texto me aplica a mí y el mismo texto le aplica a usted, hermano. No, se lo puedes arrancar a la Biblia si quieres, pero jamás será privado. Al momento en que tú no recibes la palabra de Dios, lo estás haciendo privado. La gente que dice, es que los diezmos y las ofrendas, eso era en el antiguo. No, mi hermano, sigue siendo vigente hoy. Porque la palabra de Dios no es de interpretación privada. Y es un error decir que esa palabra no es para mí. Es que la palabra de esta iglesia no es para mí. Yo necesito ir a otra iglesia. No, mi hermano, estás mal. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice, porque en versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Sí? Versión 60, lo estoy leyendo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces el Espíritu de Dios es el que da la interpretación. ¿Sí? Primera de Corintios 2:13. Ahí tenemos. Esto es nada más son los resultados del estudio personal. Yo no voy a caer en esos errores cuando estudio la palabra de Dios. No estamos hablando de otra cosa. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 13. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Quiere decir que me ayude a evitar errores y que yo lo que es espiritual siempre lo voy a ver espiritualmente. Y aquí en el 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él les son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Fíjense bien cómo la palabra de Dios entonces se discierne espiritualmente. Mire, si usted no es espiritual, tiene que buscar primeramente ser espiritual para poder tener resultados de estudio personal. Y en el punto siguiente que vamos a ver en este estudio, habla precisamente de eso. ¿Sí? Cómo la palabra de Dios tiene que verse de una manera espiritual. ¿Sí? Entonces, estos son los resultados del estudio personal de la Biblia. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud del estudiante de la Biblia? ¿Sí? Se debe ser consciente de que no es simplemente un libro más. ¿Qué dice Hebreos 11? Versículo 6. Fíjense bien. Hebreos 11. Sí me estoy explicando, ¿verdad? ¿No? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Una de las cosas que yo debo de entender como persona es que la palabra de Dios se tiene que, para poder estudiar la palabra de Dios, tengo que tener una actitud de fe, ¿sí? Y darme cuenta que la Biblia no es un libro común y corriente, que la Biblia no es cualquier libro, sino que es un libro que es inspirado por Dios, que es un libro que tiene las palabras de Dios. Sí, a lo mejor escritas por los hombres,
reveladas por el Espíritu de Dios a los hombres, pero a final de cuentas son palabras de Dios. Son lo que Dios quiso expresarle al hombre a través de hombres santos. Lo que Dios quiso expresarle a los hombres a través de gente que decidió ponerse a estudiar y aprender de él. Y eso es algo que nosotros deberíamos de agradecerle a los pastores, porque es gente santa que dedica su tiempo a estudiar la palabra de Dios para enseñarnos. Y que la revelación que viene de Dios, aquellos pastores que saben trazar bien la palabra de verdad y que saben usar bien la palabra de verdad y que tienen un tiempo de estudio con Dios, es algo que nosotros deberíamos de agradecerles. Porque muchas de las cosas que ellos dicen son inspiradas por Dios ahí en el púlpito, en el lugar donde están hablando la palabra de Dios. ¿Sí? Y luego, otra de las actitudes que se debe tener es una actitud de reverencia por ella. ¿Por qué? Sí, 1 Tesalonicenses 2:13. Capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjense bien cómo se debe tener reverencia a la palabra de Dios. Estos oyentes, los tesalonicenses, de los cuales está hablando la palabra de Dios, dice que ellos recibieron no la palabra como de los hombres que llegaron a verlos, de los hombres que llegaron a predicarles, sino la recibieron como si Dios les estuviera hablando. Y esta es la actitud que nosotros tenemos que tener al estudiar la Biblia. Cuando yo llego y abro mi Biblia, llego y abro el texto que Dios dejó, entonces yo puedo leer la palabra de Dios y decir que esta palabra son las palabras de Dios. Esa es mi actitud. 1, actitud de fe. 2, actitud de reverencia. ¿Sí? Cuando yo leo la palabra de Dios de esta manera, vamos a ver. Déjame cambiar. Aquí tenemos la cita. Se me fueron, ni modo. La primera dice, mi actitud de fe. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Esta es la traducción viviente y es lo que dice acerca de nuestra actitud. Dice, es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se allega a Dios crea que Él existe. Entonces, cuando yo tengo una actitud de fe al leer la palabra de Dios, debo creer que realmente Dios existe, que esta es la palabra de Dios, que esta Biblia fue escrita por santos hombres de Dios, pero revelada a ellos. ¿Sí? Esa es mi actitud. Y la segunda actitud es la actitud de reverencia. 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo tanto, nunca dejemos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Dice, tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Entonces, cuando yo tengo una actitud de fe y de reverencia, entonces la palabra va a actuar en mí. La palabra va a tener un resultado en mí. ¿Por qué la gente entonces no cambia al estudiar la palabra de Dios? Porque le falta una de estas dos cosas, que son fe y reverencia al estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué la gente no cambia cuando escucha la palabra de Dios en la iglesia? Porque le falta fe o le falta reverencia. No hay de otra. No hay de otra. Entonces, una de las recomendaciones que yo debo hacerles en esta hora es que cuando se acerquen a estudiar la palabra de Dios tengan fe y reverencia. Porque a veces la gente dice, como dice la palabra de Dios, se acerca a leer las escrituras para contender o por vanagloria, dice, para creer, yo sé mucho. No, la palabra de Dios tiene que ser con la finalidad de que yo tenga un cambio interno.
Cuando me acerco con estas dos cosas a estudiar la palabra de Dios, entonces todo es diferente. Entonces, estas son recomendaciones para el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué estudias la palabra de Dios? Porque le quieres dar en la torre a un hermano con 2, 3 versículos, agarrarlo a bibliazos. Detente y no estudies, porque no es el sentido. La palabra de Dios se estudia, ¿sí?, para ser transformado. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, tengo este pensamiento, puesto que la Biblia se presenta como la verdad revelada de Dios, entonces debe entenderse como una obra sobrenatural. ¿Sí? La palabra de Dios entonces es una obra literaria, pero sobrenatural, porque no es de los hombres, es ideología de Dios, son las ideas de Dios, son los pensamientos de Dios, son la palabra de Dios. Ajá. Entonces, nosotros al estudiar la palabra de Dios tenemos que entenderlo como una obra espiritual, como algo que no es de los hombres, sino es de Dios. Muy bien, entonces aquí empezaríamos con nuestro curso, que son las herramientas para el estudio de la Biblia. ¿Sí? ¿Y cuáles son estas herramientas? Tenemos 3 herramientas que tenemos. La primera, que es la lectura. Déjeme tomar una hojita que tengo aquí. Dice, entonces, la primera herramienta que nosotros vamos a tener para estudiar la palabra de Dios es la lectura. Y esto quiere decir que si usted no sabe leer, pues tiene que aprender a leer. Pues sí, sí, porque si no regresaríamos al principio donde Martín Lutero, ¿sí?, dice que Martín Lutero hizo programas para que la gente pudiera aprender a leer la Biblia. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos, una herramienta que nosotros necesitamos es la lectura. Desde la revelación de Dios se registró en la Escritura. La revelación de Dios se registró en la Escritura. Y es esencial que los cristianos se dediquen a mejorar su capacidad y sus hábitos de lectura. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que un cristiano que quiere estudiar la palabra de Dios, pues tiene que mejorar sus hábitos de lectura. Sí, hay que leer mucho y es necesario desarrollar un gusto por la lectura para el estudio de la palabra de Dios. Por lo que ya no es una necesidad y pasa a ser un placer la lectura, ¿sí? Entonces, aquel cristiano que quiera tener un método de estudio personal, pues tiene que tener un gusto por la lectura. Porque el estudio de la palabra de Dios se trata de leer y leer. ¿Qué hizo Daniel? Dice que leyó al profeta Jeremías y de ahí salió toda su inspiración. De ahí salió toda su revelación. De ahí salió toda su profecía. Quiere decir que entonces no es malo que yo lea Salmos o lea otro libro para que el Señor me abra el entendimiento. ¿Sí? Pero la finalidad es que yo pueda tener un estudio de la palabra de Dios. Entonces, lo principal de esto entonces es que la lectura. La segunda cosa que yo debo hacer es tener comprensión. Y para tener comprensión, pues aviéntense el capítulo número 1 de cómo estudiar la Biblia, un método de estudio personal. Lo vimos la semana pasada, cómo lograr la concentración. ¿Para qué? Para tener comprensión. Ustedes pueden ver el capítulo 1, ya está en YouTube. Si quieren la liga, se las pasamos. Ya la tenemos en Facebook. Sí, dime. No, digo que yo sí quiero la liga porque me la están pidiendo. Sí, ya lo subimos en la semana. De hecho, lo transmitimos en la semana. Pero sí te pasamos la liga. Sí, entonces el capítulo 1 pues habla acerca de cómo lograr la concentración, cómo lograr un aprendizaje de la palabra de Dios. Y luego tenemos aquí los materiales de apoyo, ¿sí? Yo no podría estudiar la palabra de Dios. Bueno, mejor les hago la pregunta.
¿Ustedes creen que yo podría estudiar la palabra de Dios solo teniendo la Biblia? No. ¿Por qué? Bueno, yo digo que la palabra en sí se puede estudiar sola porque se responde sola, pero ya cuando se trata de un estudio personal, yo creo que sí se necesita, por ejemplo, un diccionario, una concordancia, o sea, algunas otras materiales para poder tener un estudio más amplio de la palabra. Pero la palabra en sí, pues se puede estudiar sola porque se responde sola en algunas cosas, porque el Espíritu Santo te va guiando hacia dónde ir, pero sí para poder comprender, yo creo que de menos un diccionario sí tenemos que tener. Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no entendemos aún, es como cuando a uno le dicen, ¿qué idiomas dominas? Pues yo a veces digo ninguno, porque a veces ni el español lo dominamos, ¿no? Entonces, mucho menos el inglés, ¿no? Entonces, si no dominamos ni siquiera nuestra lengua, pues entonces menos la lengua que es del Espíritu, ¿no? La lengua que es de Dios. Tendríamos que tener el mismo eunuco le dijo, Felipe le dice, ¿y qué es lo que lees? Pues leo Isaías, ¿sí? Y le dice, ¿y qué le dice ¿Y entiendes lo que lees? Esa fue la primera pregunta y esa es una de las preguntas por las que estamos en este curso. ¿Entiendes lo que lees? Sí. Entonces quiere decir que aunque yo tenga una fuente de riqueza en la palabra de Dios, ¿sí? No siempre comprendo todo lo que Dios quiere decir, ¿sí? Y luego la palabra de Dios dice que el pueblo perece por falta de instrucción. No era instrucción en la palabra de Dios, sino por falta de comprender la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, los materiales de apoyo que yo podría decirles en esta hora que ustedes deberían de buscar para el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Sería comentarios de la Biblia. Diccionario en español, del español, ¿no? Esto es para aclarar el significado de las palabras antes de intentar la interpretación, ¿sí? Sí, porque a veces, en cierta ocasión me decía alguien, dice, es que estaba predicando un pastor y dice, y esta palabra desierto en el que se encontraba el pueblo de Israel es la misma palabra que el Señor Jesús decía, de cierto os digo. Entonces, si no comprendo las palabras, pues estoy perdido, ¿no? Entonces, mejor usa tu diccionario, ¿sí? Para que no andes diciendo... Fíjate que nosotros tuvimos por allá un congregante conocido que un día le dijo al hermano David, le decía, hermano, es que yo soy el camino, le decía. ¿Cómo te vas a hacer el camino? Sí, yo soy el camino. Y le decía, no, dice, el camino es Jesús. No, dice, porque la Biblia dice que yo soy el camino. Pero, por eso me reí, porque me acordé que a veces ni siquiera el contexto de lo que se está diciendo ha leído uno. Sí, exactamente, ¿no? Es como lo que decíamos la cita que les daba la semana pasada, que dice, escudriñar las escrituras. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Pero Jesús mismo está diciendo esto. Dice, y estas dan testimonio de mí. O sea, la Biblia enseña acerca de Jesús y cómo recibir la vida eterna por medio de Jesús. ¿Cómo se recibe la vida eterna? Esta es una pregunta para ustedes. ¿Cómo se recibe la vida eterna? Bien fácil. En el Salmo 133 dice la palabra de Dios que en la unidad de los hermanos, ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Entonces Jesús estaba haciendo referencia a esto. ¿Sí?
únete con los hermanos y vas a recibir vida eterna. Lee la palabra de Dios y vas a aprender de Jesús. Ahí está todo el detalle de esto, ¿no? Entonces, que en la palabra de Dios encontramos a Jesús, la obra de Cristo, ¿sí? Otro material de apoyo que ustedes pueden tener son diccionarios de la Biblia, ya que es importante entender el significado de las palabras en el contexto en el que aparecen en el libro sagrado que es la Biblia. ¿Sí? Entonces hay diccionarios bíblicos, pero también hay diccionarios en español. ¿Sí? La concordancia de la Biblia también es otra herramienta de apoyo o material de apoyo. ¿Por qué? Con este material es posible y a través de las palabras clave encontrar la ubicación de los pasajes en la Biblia. ¿Sí? Con una concordancia nosotros encontramos los pasajes en la palabra de Dios. ¿Sí? Si no, sería como meterte a buscar una aguja en un pajar, ¿no? Y cabe mencionar que existe la concordancia por palabra y la concordancia temática, ¿no? Porque hay gente que luego no sabe que existen estos dos tipos de concordancia y sí es bueno saber que hay concordancias hay concordancias temáticas y no temáticas. Entonces, sí es bueno también eso saberlo. Sí, hay concordancia que habla por temas y por palabras, ¿no? Entonces es algo bien, bien importante que nosotros tengamos esta concordancia. Por lo regular las Biblias, hay unas que traen concordancia temática y hay otras que traen la concordancia por palabras. Claro, el precio lo dice todo. Otro es que tenemos que tener un atlas de la Biblia. Esto es llevar mapas de regiones bíblicos con la información tales como división política, física, ¿sí? Distancias, ¿sí? Porque a veces decimos, sí, el camino de 3 días, pues sí, pero a pie. Pero ahorita el pueblo de Israel tardó 40 años de Egipto a la tierra prometida. Ahorita tomas un avión y llegas en 2 horas, 3 horas, ¿no? Entonces, ¿y por qué tardaron 40 años? Pues porque se perdieron en el camino, estuvieron dando vueltas, ¿sí? Y a mí se me hace increíble 40 días cuando a pie eran 12 días. Ajá. ¿Por qué estuvieron 40? Pues porque era un montón de gente, ¿no? La que andaba caminando. Si no puedes llevarte a tu familia el domingo temprano a la iglesia, pues imagínate llevarte a todo un pueblo. Entonces es para que tengamos ahí referencias exactas de las distancias. Sí, además que los tiempos donde vivió Jesús a los tiempos donde vivió Moisés, no, el mapa no es el mismo, ¿no? Como no es el mismo mapa de aquellos que se van a vivir a Estados Unidos y regresan 10 años después, ¿no? Y dicen, aquí estaban las paletitas que me gustaban, sí, pero aquí no era en esta esquina, no, era más allá. O se me hace tan cerca y hace tanto tiempo que no estoy aquí. Entonces, el mapa es para eso, el atlas de la Biblia es para eso. Libros en el contexto cultural, como por ejemplo historia secular para la verificación y la sincronización de hechos históricos. Porque a veces dicen, ¿realmente sucedió este hecho en la Biblia? Y sí, necesitamos conocer historia general para poder entender sucesos en la palabra de Dios. Tan solo, por ejemplo, cuando uno estudia la Biblia hebrea, el orden de los libros cambia totalmente. Así es. Entonces, también tenemos que tener Biblias de estudio. Son Biblias que nos ayuden como lectores a entender los pasajes de otra manera. Es por eso, por ejemplo, yo les enseñaba ahorita unos pasajes que les leí, pero se los enseñaba en una versión más actual. Sí, hay gente que dice, no, es que la versión más nueva no es la original, no. De hecho, deberíamos entender que las versiones más nuevas son versiones mejor interpretadas. ¿Sí?
Hace 15 días les comentaba que estaba en un curso de ciencias bíblicas donde, donde se mostraba que las traducciones más nuevas son aquellas que son más entendibles para las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sí, a lo mejor nosotros estamos casados con una versión, sí, pero otra versión explica mejor lo que yo no puedo entender en esa versión, ¿sí? Es como cuando la Biblia habla y conoció a su mujer. Pues sí, pues que no la conocía, por eso se casó con ella. Cuando el significado real de esa palabra es tener relaciones con la mujer. Y ese es el significado por lo cual nosotros debemos utilizar otras versiones de la Biblia, ¿sí? Que son Biblias de estudio. También nosotros podemos utilizar otras materias importantes, por ejemplo, software de la Biblia, ¿sí? Enciclopedias, versiones de la escritura, cuadernos para notas, lápices, plumas. Todo eso necesita un estudiante de la palabra de Dios, colores, ¿sí? Hay libros, perdón, hay libros que se llaman libros de usos y costumbres en la Biblia. Esos también son muy buenos para el estudio de la palabra. Sí, los libros de usos y costumbres son aquellos que nos muestran las actividades cotidianas del pueblo. Por ejemplo, ¿por qué la palabra de Dios habla de las tinalejas que el Señor Jesús usó para convertir el agua en vino? ¿Por qué eran 7? Sí, porque había un ritual de purificación donde pasaban en una, se lavaban y luego pasaban en la otra y se enjuagaban y luego en la otra hasta que recorrías las 7 quedabas limpio. Realmente, ¿qué hizo el Señor Jesús? Le dijo, tiren el agua mugrosa de estas tinas, llénenles con agua limpia porque se la van a tomar. ¿Sí? Y la convirtió en vino. Entonces era el ritual de la purificación, ¿no? Que cada vez que llegabas a un lugar, y acuérdense, hay un pasaje en la palabra de Dios, no recuerdo bien, donde dice, porque no me ofreciste agua para lavar mis pies. Pues era un ritual de la purificación. Me dejaste mugroso ahí adentro. ¿Sí? Entonces, los libros de usos y costumbres sirven para eso. Entonces, por ahí va este asunto, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué horas son? 8:17. Muy bien. La hermenéutica. Y aquí es donde vamos a empezar nosotros la siguiente semana. ¿Sí? Por el día de hoy vamos a dejarlo aquí porque este es todo un tema, es todo un caso. Sí, entonces aquí en la hermenéutica nosotros vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios, a entender el texto bíblico. Nada más como antecedente, pues vamos a ver qué es la hermenéutica. Dice que es la técnica o método de interpretación de textos. ¿Sí? Quiere decir que la Biblia es un texto, necesita de la hermenéutica. La hermenéutica se remonta a la exégesis. ¿Sí? La exégesis bíblica y a la explicación de mitos y oráculos de la antigua Grecia. ¿Sí? Sí, entonces aquí, ¿quién fue el creador de la hermenéutica? Pues Hermes. Sí. Entonces, de aquí va a partir nuestro curso de la siguiente semana y yo espero que no falten, ¿sí? Que se pongan, se sintonicen temprano para poder estudiar porque este es un tema un poco extenso. Entonces, hablar de la hermenéutica pues es hablar de interpretación de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, espero que hayan disfrutado este curso el día de hoy. Vamos a terminar por esta noche. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues no duden en hacerla, ¿no? Tenemos unos minutos. Sí, pueden abrir su micrófono. Sí, si no, pues nos despedimos. Sí, ¿algún comentario? ¿No? Total, muy bien. Entonces, sin más, pues voy a pedirle a la hermana Esmeralda que anda por ahí que nos haga una oración para despedir. Vamos a despedirnos.
porque algunos todavía tenemos servicio ahorita terminando, entonces vamos a despedirnos y vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha enseñado. Amado Dios, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor Jesús. Gracias, Señor Dios, porque tú tienes más interés, Señor, en que nosotros aprendamos de ti, que a veces lo que nosotros nos interesamos por buscarte, Señor Dios. Gracias por mostrarnos, Señor, los pasos a seguir, Señor, para poder, Señor, tener conocimiento de tu palabra, Señor, y acercarnos a ti. Gracias por mostrarnos la importancia de la fe y la reverencia a tu palabra, Señor Jesús, para que nuestros ojos sean abiertos y nuestro entendimiento sea abierto y iluminado, Señor, de parte de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor Dios. Gracias por mostrarnos, Señor Jesús, que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor, a leer primeramente tu palabra, Señor, para poderla comprender, Señor. Danos, Señor, ese deseo, ese anhelo, Señor Jesús, para leer tu palabra y alimentarnos, Señor, con ella, Señor Jesús, de tal manera que podamos recibir de ti la revelación que cada uno de nosotros necesita para nuestra propia vida espiritual, Señor Dios. Y con la experiencia recibida, Señor, en esa búsqueda personal, Señor, en esa lectura personal, Señor, y en esa revelación personal, Señor, podamos, Señor, ayudar a otros, Señor Jesús, mostrarles a otros, Señor, la importancia que tiene, Señor, el acercarse al estudio de la palabra, porque sabemos, Señor Jesús, que tu verdad, Señor, nos hace libres, Señor, libres de ignorancia, Señor, libres, Señor, de las cosas que nosotros tenemos que entregar, Señor Jesús, libres de aquellos odios, resentimientos, enojos, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la palabra para ser libres, Señor Dios, en nuestro espíritu, Señor. Gracias te damos porque nos permite, Señor, aprender de ti. Enséñanos a ser agradecidos, Señor Dios, y enséñanos a ser constantes, Señor, en el estudio de la palabra. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de mi hermano Toño, Señor Dios, y síguelo bendiciendo y síguelo usando, Señor Dios, porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues buenas noches. Que el Señor les bendiga. Que les bendiga a todos. Un saludo a todos. Nos vemos. Los de Tijuana, nos vemos hace rato. ¡Vamos! Bye. Dios les bendiga a todos. Gracias. Hermano.